derecho a la educación, en primer lugar, es una llave para poder ejercer los demás derechos. O sea, en la medida en que una persona tenga las capacidades, los conocimientos adecuados, va a poder ejercer los demás derechos. En la escuela se deben respetar todos los derechos fundamentales de la persona, ¿no? Empezando por el respeto físico frente a problemas, como vemos a veces, de maltrato y de violencia que existen en las instituciones educativas, hasta los derechos de libertad de expresión y el derecho propio a aprender, ¿no? Pero de otro lado, de manera concreta también, la educación es una escuela de ciudadanía, o por el contrario puede ser una escuela de autoritarismo. O sea, uno de los principales espacios donde nos relacionamos las peruanas y los peruanos es la institución educativa donde nos formamos. Entonces, si esa institución está orientada a un ejercicio de los derechos de la persona o no, va a marcar también mucho las posibilidades luego de la vigencia de los derechos humanos. Importante en el Perú, y que también, por ejemplo, el informe de la Comisión de la Verdad nos reveló en su momento, es que los peruanos no sabemos o no hemos aprendido siempre a resolver nuestros conflictos y nuestras diferencias de una manera justa, y desde esa justicia lograr, digamos, que haya una situación de paz. Entonces, es un campo muy importante que está englobado pedagógicamente en lo que llamamos la educación ciudadana, ¿no? El poder generar relaciones de convivencia basadas en el respeto mutuo. Y el punto crítico en el Perú, yo diría, es este de cómo resolvemos los conflictos. Hay tres tipos de medidas, ¿no? Una primera es curricular, es decir, en lo que se enseña, en los programas, en el programa de estudio, que además así está establecido, o sea que lo que hay que hacer es que se aplique, ¿no? Se forme en lo que es la cultura de paz, ¿no? Pero además en la educación hay lo que llamamos el currículum oculto, que es toda la dinámica del colegio, de la institución educativa. Porque puede haber un mensaje contradictorio, es decir, puede ser que en la clase de educación cívica, o en la historia, en la matemática, trabajemos algún tema vinculado a la cultura de paz, pero en los hechos el profesor es un profesor autoritario, ¿no? Entonces, esa dinámica de relaciones entre el profesor y los estudiantes, entre el director y todos los integrantes de la comunidad educativa, que hay un consejo escolar, por ejemplo, donde los estudiantes pueden participar, es un elemento fundamental. Y el tercero es que también desde la institución educativa se empieza a generar proyectos hacia la comunidad. Entonces también los estudiantes aprenden a relacionarse con el alcalde, por ejemplo, ¿no? Y ver que haya una buena seguridad alrededor de su colegio, o muchos temas que interesan ahora a los estudiantes son los temas ambientales. Y esto mismo es válido para los institutos y las universidades, ¿no? Hoy en día hay toda una gran corriente que considera que hay partes del derecho a la educación que son fundamentales en la educación superior, y por ejemplo la participación estudiantil es un elemento clave, ¿no? Hay dos obligaciones de ley, digamos, en el Perú. Una es el Plan Nacional de Derechos Humanos, que ya está aprobado, y luego también se tiene que elaborar el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, ¿no? Respecto a este campo de la educación en derechos humanos, en la educación básica, digamos, o sea, en la inicial, la primaria y la secundaria, ya, digamos, hay avances muy importantes, porque en el currículo, en el plan de estudios, esto está incluido, en los textos escolares también se trabaja, toda la época de violencia está bien desarrollada y lo que hay que hacer es reforzar, digamos, que esa implementación sea de calidad, ¿no? No ocurre lo mismo a nivel de la educación superior. De acuerdo a la Constitución Política del Perú, la enseñanza de los derechos humanos es obligatoria, no solo en la inicial, primaria y secundaria, es obligatoria en todo el sistema educativo. Y así un estudiante estudie contabilidad, ingeniería o las carreras que uno diría que están más ligadas a los derechos humanos, en todas debería haber una enseñanza de los derechos humanos. Y en esto tenemos
un déficit muy enorme. Y eso se puede expresar luego en las dificultades de ejercicio ciudadano de los jóvenes, porque salvo aquellos que tal vez están más ligados o tienen un interés propio en áreas sociales, los demás no vinculan su quehacer profesional con el respeto a los derechos humanos, y esa creo yo que es una gran alerta que todavía debemos de trabajar y desarrollar.